Brentano había hecho una investigación sobre Aristóteles, digamos, sobre el Aristóteles griego, no sobre el Aristóteles escolástico, ¿verdad? Sino tratando de ir a Aristóteles mismo, a los textos griegos de Aristóteles. Y que una de las cosas importantes que había descubierto Brentano al hacer este trabajo de tratar de leer a Aristóteles por Aristóteles, tratando de poner entre paréntesis o dejando a un ladito lo que se había dicho, que había dicho Aristóteles, una de las cosas que Brentano descubre es que en Aristóteles ser tiene varios sentidos, ¿ok? Que ser se dice de muchas maneras, que la palabra ser, que el concepto de ser se lo usa en varios sentidos, no en uno solo, como digamos fue quedándose un poco en la tradición, en la escolástica. Cuando Heidegger revisa, estudia a Brentano, y estudia también a Aristóteles. Entonces, Heidegger, gracias a este trabajo de Brentano, piensa que es importante volver a plantear la pregunta de qué queremos decir cuando decimos ser. Y sobre todo, la pregunta de ¿cuál es el sentido fundamental de la palabra ser? ¿Okay? ¿Cuál es el sentido radical, el sentido fundamental de la palabra ser? Porque Heidegger va a asumir que cuando nosotros usamos la palabra ser, la usamos también en muchos sentidos. Y entonces, lo que Heidegger lo que se plantea es si es posible hacer una investigación en donde podamos encontrar el sentido fundamental en el que solemos utilizar la palabra ser en medio del lenguaje y en medio de todo ese bosque de usos múltiples en los que decimos ser constantemente, ¿verdad? Ok. Digamos, en sentido estricto, ahí podría terminarse la respuesta, digamos, así como muy puntual a la pregunta que tú planteas, ¿no? En ese entorno, en ese uso múltiple de la palabra ser, ¿cuál es el sentido fundamental? Sin embargo, hay que decir lo que sigue, porque si no, entonces, digamos, no se entiende bien el proyecto de Heidegger. Porque el asunto es, si ya Aristóteles nos dijo que ser se usa de muchas maneras y el propio Aristóteles hace una jerarquización del asunto, pues qué caso tiene volver a plantear la pregunta si vamos a terminar respondiendo lo que Aristóteles respondió, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se vuelve aún más relevante esto que tú traes a colación que Heidegger se plantea. Pero Heidegger, como ya se nos dijo ahorita en los protocolos, echa a andar la investigación en una dirección diferente que no se le ocurrió ni a Aristóteles ni tampoco a la escolástica y que está en cierto sentido muy mediada por Kant, que es la siguiente, que ya también la hemos dicho, pero hay que decirla de nueva cuenta, y es lo siguiente. Si queremos plantear la pregunta por el sentido fundamental de lo que queremos decir cuando decimos ser, por el sentido fundamental de ser, entonces hay que preguntarnos qué es preguntar por el ser. Hay que dar unos pasos hacia atrás, preguntarnos qué es preguntar y muy particularmente qué es preguntar por el ser.
Pero dicho eso, hay que dar todavía unos pasos más hacia atrás, porque hay que preguntarnos cuál es el modo de ser de ese ente que es capaz de plantearse la pregunta por el sentido fundamental de ser. Y entonces, digamos que la pregunta por el sentido del ser queda un poco en suspenso para, como dice Heidegger, tratar de hacer transparente en su propio ser al ente que es capaz de plantear la pregunta por el sentido fundamental de ser. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces, en este ejercicio de querer hacer transparente al ente, querer hacer transparente en su ser al ente que es capaz de plantearse la pregunta por el sentido fundamental del ser, en eso es en lo que Heidegger va a invertir prácticamente toda esta investigación. O sea, todo ser y tiempo no es otra cosa que el esfuerzo por transparentar en su ser a ese ente que es capaz de hacerse la pregunta por el sentido fundamental de ser. Y por eso se va a decir que ser y tiempo en realidad no responde a la pregunta de cuál es el sentido fundamental de ser, sino que, como se dijo en los dos protocolos, en donde se le va el tiempo es en los preliminares, en los preparativos para plantear la pregunta por el sentido del ser, el sentido fundamental del ser del ente. Ok, pero luego hay otras lecturas que dicen que en realidad Heidegger sí responde la pregunta por el sentido fundamental del ser del ente. Pero, y aquí, justo aquí es donde, digamos, ahorita que escuchaba los protocolos, volví a caer en la cuenta de algo que es lo siguiente. Heidegger sí responde a la pregunta por el sentido fundamental del ser del ente, pero lo hace de manera compleja, porque el sentido del ser de lo que es siempre muy complejo, muy complejo. Y complejo no es otra cosa, como ya lo he comentado, sino que están entreveradas en la respuesta un montón de situaciones, de conceptos, de ideas, de categorías, de existenciarios, etcétera, etcétera. O dicho de otra manera, que una pregunta compleja como ¿qué es ser? ¿Cuál es el sentido de ser? Una pregunta compleja como esa no se la puede responder con una respuesta simple, ¿verdad? Sino que hay que responderla también con una respuesta compleja. Voy a permitirme poner este ejemplo. A lo mejor han escuchado por ahí hablar de este filósofo español que se llama Fernando Savater. Claro. Bueno, alguna vez me tocó en la Universidad Iberoamericana una conferencia. Él es experto en filosofía práctica, en estas cosas de la praxis. Y vino porque ya ven que tiene estos libros de algo Filosofía, así de ética para algo así, ¿no? Que son como textos de más divulgación, pero luego tiene los textos duros, digamos. Bueno, y explicaba una conferencia ahí de 2 horas, una conferencia de 2 horas, ya ni siquiera me acuerdo bien cuál era el asunto y el problema que estaba digamos, exponiendo. Voy a inventarme uno para ejemplificar lo que quiero decir. 2 horas, ¿no? De estar explicando la verdad, por ejemplo. 2 horas ahí, el tema complejo y tal, 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 y tal. Y al final, cuando se abre el asunto de las preguntas, alguien levanta la mano y dice: bueno, profesor, ¿hay verdad o no hay verdad? O sea, dígame sí o no. No se puede.
¿Me explico? O sea, no se puede. Ese es el problema con la tesis de ustedes. O sea, ustedes lo que van a plantear en la tesis es una pregunta compleja. Por lo tanto, toda la tesis es, al mismo tiempo que el planteamiento, la respuesta a una pregunta compleja, ¿verdad? Y si alguien que no sabe del tema le dice, a ver, bueno, ¿sí o no? No, pues no, así, o sea, los problemas complejos no se pueden resolver así, ¿verdad? Entonces, recapitulando en Ser y Tiempo, Heidegger presenta de manera compleja la pregunta por el sentido radical del ser del ente, y lo que va a hacer es, conectado con Brentano, tratar de responderla de manera compleja en sus preámbulos, en sus preliminares, en tratar de poner el terreno para ver si la puesta del terreno mismo nos va ilustrando, nos va iluminando ya por qué es lo que queremos decir cuando decimos ser, fundamentalmente, ¿verdad? Bueno, no sé si esto conecta de alguna manera con la inquietud, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿alguna otra observación? Ok. Estamos en el parágrafo 7 entonces. Como les decía, aquí nos vamos a entretener un ratito, porque con este parágrafo estamos ya en el tema del círculo hermenéutico, de la comprensión, de la interpretación y de la aplicación. Ya vamos adelantando cosas. Y hay que decir, insistir, repetir en que para Heidegger el método de su investigación sobre el sentido fundamental de ser es fenomenológico hermenéutico, ¿verdad? Repito la idea. Para Heidegger, el método de su investigación sobre el sentido fundamental de ser es fenomenológico hermenéutico, y que este método fenomenológico hermenéutico tiene esos tres momentos de la comprensión, de la interpretación y de la aplicación. Bueno, quiero decir una idea. Ya hemos adelantado, por ejemplo, y digamos me interesaría que esa idea la conserven ahí, la estemos machacando, dándole vueltas. Ya hemos dicho a propósito de ese segundo párrafo del parágrafo 4, hemos dicho que comprender para Heidegger no es entender, ¿ok? Que comprender no es entender, sino que comprender es el estado ontológico de abierto de ese ente que es el Dasein. La comprensión es el estado de abierto del Dasein. A diferencia del hombre entendido como sujeto y como individuo moderno, que ya es un sujeto, ya es un individuo, y que por lo tanto tiene la posibilidad de abrirse o de cerrarse, la tesis de Heidegger es que el Dasein es un ente fundamentalmente, radicalmente abierto. Y ya este estado de abierto, radical, fundamental, de ese ente que es el Dasein, es a lo que Heidegger le llama comprender, ¿verdad? Si el primer momento del círculo hermenéutico es la comprensión, entonces lo que estamos diciendo es que el primer momento del círculo hermenéutico es el estado de abierto del Dasein, ¿verdad? Que por lo tanto no es un mero entendimiento racional, sino un estado ontológico, el estado de abierto del Dasein. Entonces ya hemos adelantado ahí una primera idea. Y hemos adelantado también la idea de que también se dijo en el protocolo, en los protocolos,
que hermenéutica, hermeneuo, el verbo, es interpretar. Y para Heidegger, interpretar está muy cerca de explicar. Interpretar está muy cerca de explicar. Y por lo tanto, la dependencia que hay entre comprensión e interpretación, o vamos a decir así, entre estado de abierto y explicación, es una dependencia ontológica, no meramente epistemológica, puesto que ya estamos siempre y cada vez, siempre y cada vez de nuevo, por esta situación del estado de abierto, tenemos otra vez que volver a explicar, volver a interpretar. No se explica, no se interpreta de una vez y para siempre, sino que se lo hace cada vez. Yo siempre pregunto al inicio de la clase, pues si hay alguna observación, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, etcétera, etcétera. Porque en esos momentos entre esta clase y la anterior, que anda uno ahí pensando de pronto en esta conecta, y de pronto a uno le cae un 20 de una cosa que uno no se había imaginado. Máxime si le toca hacer el protocolo, porque la pasa toda la semana pensando en eso, ¿verdad? Y entonces, claro, ahí a uno le cae el 20 y uno dice, con razón. ¿Por qué? Porque el estado de abierto requiere siempre el estarse interpretando cada vez, de nuevo, otra vez, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces hemos adelantado ya algunas cosas. Esto que vamos a seguir diciendo sobre el parágrafo 7, sobre el concepto de fenómeno, que ya lo adelantamos, ya nos lo recordaron en los protocolos, luego sobre el concepto de logos, y luego sobre los dos conceptos ya juntos como fenomenología. Estos tres, esta jerarquía es ya una manera de estar hablando de lo que para Heidegger es el círculo hermenéutico, y sobre todo de el modo como el propio Heidegger pone en operación el círculo hermenéutico. Eso es lo que es muy interesante con Heidegger. O sea, nos está hablando de un método que él mismo en sus propios textos está haciendo operar. Todo lo que hemos leído de Heidegger no es otra cosa que fenomenología hermenéutica. ¿Ok? Bueno, vamos al texto entonces. Voy a ir directamente al apartado A, el concepto de fenómeno. Voy a leer... voy a leer corrido ese párrafo que está muy grande, ¿no? ¿En qué página está? 38. Ok, gracias. Página 38. Voy a leer todo el párrafo, que está bastante grande. Lo voy a hacer despacio para conectar con la idea donde nos quedamos y para pues eso, conectar con qué es lo que Heidegger entiende por fenómeno. Ya lo había dicho, lo subrayo. Heidegger quiere elaborar su propio concepto de fenómeno distinto al de Kant, porque Kant también usa el concepto de fenómeno, lo recrea y lo utiliza de una determinada manera. Frente al concepto de fenómeno de las ciencias naturales, también frente al concepto de fenómeno de Husserl. Entonces repito y recapitulo para que quede en orden. Frente al concepto de fenómeno de Husserl, al de Kant, al de Newton. Frente a esos tres. Ok, vamos entonces, voy al texto. Dice así el párrafo. La expresión griega phainommenon, a la que remonta el término fenómeno,
Aquí con Heidegger hay que ponerle atención a dónde hay comillas, dónde hay guiones, dónde hay paréntesis, dónde una palabra, la misma palabra aparece con comillas, pero luego aparece sin comillas, porque la está usando de un modo en un caso, de otro modo en otro caso, y yo voy llamando simplemente la atención sobre eso. La expresión griega phainommenon, a la que remonta el término fenómeno, entre comillas para decir el término que todos usamos de fenómeno, deriva del verbo phainestai, que significa mostrarse. Habíamos dicho que ese mostrarse es la voz media en griego, no la voz activa ni tampoco la voz pasiva, ni es tampoco una mera forma reflexiva del verbo como hay en español, sino que en griego es una voz especial, ¿verdad? Mostrarse. Phainommenon quiere decir, por consiguiente, lo que se muestra, lo automostrante, lo patente. Y aquí también, perdonen que insista en volver a los protocolos, la pregunta primera no es ¿desde dónde se muestra el fenómeno? ¿O qué es lo que está mostrando el fenómeno? ¿Qué hay detrás del fenómeno? No. Sino aquí a lo que hay que poner la atención es al mostrarse mismo. Ok. Phainestai es, por su parte, la forma media de phaino. Phaino es la voz activa, la primera persona, que significa sacar a la luz del día, poner en la claridad. Y phaino pertenece a la raíz fa, lo mismo que phos, la luz, la claridad, es decir, aquello en que algo puede hacerse patente, visible en sí mismo. En toda la obra de Heidegger, no sé por qué razón, bueno sí sé, pero no me quiero entretener tanto en eso, pero Heidegger va a jugar siempre con la imagen de la luz, siempre con la imagen de la luz. O sea, esta asociación de que phainommenon, phainestai, fa, phos, digamos, tiene que ver con la luz, con el mostrarse, con el sacar a la luz, es una imagen a la que Heidegger le saca mucho provecho. Sigo. Como significación de la expresión fenómeno, fíjense cómo está entre comillas y en cursivas. Y no es la palabra, ya lo habíamos dicho, sino la expresión, porque está compuesta de logos y de fenómeno. De la expresión fenómeno debe retenerse pues la siguiente: lo que se muestra en sí mismo, lo patente. También ya comenté que este recurso de hacer estas frases largas unidas con guiones es también típico de Heidegger. Y lo hace deliberadamente porque desafortunadamente nos han enseñado en la primaria, en la gramática, que las partes de la oración son átomos que se juntan. El sujeto, el verbo, el predicado, y luego los predicados de manera diferente, etc. No, Heidegger lo que está tratando de mostrar aquí desde el principio es que el propio lenguaje nos habla complejamente de la realidad y de las cosas. Y al poner esos guioncitos, sobre lo que está tratando de llamar la atención es sobre lo estructural del lenguaje y por lo tanto sobre lo estructural de lo que es. Sí, güey. Los phainomena, ya habíamos dicho que esa expresión phainomena es el neutro plural. Los phainomena, fenómenos, son entonces la totalidad de lo que yace a la luz del día o que puede ser sacado a la luz.
lo que alguna vez los griegos identificaron pura y simplemente con esa expresión de ta onta, que significa las cosas que están siendo. Otra vez está en neutro plural, ta onta, toon es masculino, ta onta, toon es singular, ta onta es plural, lo que está haciendo, los entes, si usamos la expresión latina. Ok, dice, ahora bien, voy a parafrasear un poco ahí. Ahora bien, el ente o taonta o los fenómenos pueden mostrarse desde sí mismo de diversas maneras, cada vez según la forma de acceso a él. Esta es una de las frases fundamentales en la metodología de Heidegger. Y es una de las frases fundamentales que yo quisiera que retuviéramos aquí para los efectos de la metodología de nuestra propia investigación. Voy a repetir. El ente puede mostrarse desde sí mismo de diversas maneras, cada vez según la forma de acceso a él. Vamos a poner un ejemplo extremo. Un cuadro de Velázquez, pues se lo puede analizar desde el punto de vista químico, ¿no? Para ver cuáles son los pigmentos, los materiales, qué consistencia tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese análisis desde el punto de vista químico está muy bien y está muy bien hecho. Pero si el químico va, sabiendo que es químico, va a buscar arte ahí, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque no anda buscando arte, sino que su modo de acceso a ese ente es precisamente el modo de acceso químico. Y se lo puede hacer desde el punto de vista físico, o se lo puede hacer desde el punto de vista de la antropología cultural, ¿verdad? En la década de los 60, 70, etcétera, y todavía de repente por ahí aparecen cosas de esas, no sé, habían traído, voy a inventar y exagerar un poco para ahorrar tiempo, científicos de la NASA para que averiguaran si efectivamente el ayate de la Virgen de Guadalupe de San Diego, si efectivamente digamos, estaba compuesto de cosas que no hay aquí, por lo tanto, pues era una cosa de Dios y no sé qué cosas. Pues obviamente, si traen técnicos, químicos y físicos, lo que van a encontrar es química y física. ¿Me explico? No van a encontrar ahí la aparición de la Virgen de Guadalupe. Así de simple, ¿verdad? Ok, entonces, por eso les digo, esto es fundamental. Ahora bien, el ente puede mostrarse desde sí mismo de diversas maneras, cada vez según la forma de acceso a él. Yo casi diría que lo más importante cuando uno está haciendo una investigación no es tanto determinar el método con el que uno va a trabajar, que sí es muy importante, sino caer en la cuenta de cuáles son los presupuestos desde los cuales uno está pensando que ese es el mejor método para hacer que ese tema que uno va a investigar se le entregue a uno. Porque lo que hay que subrayar aquí es, el asunto que vas a investigar se va a entregar a ti en el modo como tú le pidas y le exijas que se entregue. ¿Por qué las ciencias naturales progresaron tanto en la época moderna? Porque a la naturaleza se le exigió que se entregara metodológicamente en términos cuantitativos. ¿Por qué la escolástica, la Edad Media o los griegos no podían llegar a los resultados a los que llegó la ciencia moderna? Pues porque los griegos y la escolástica le estaban exigiendo a la naturaleza de otro modo.
Por eso me parece, pero de veras bien pendeja, esa idea de que es que los escolásticos de la Edad Media estaban bien atrasados y los griegos también. Nosotros sí, los modernos, nosotros sí somos muy adelantados. No caemos en la cuenta, claro, que la época moderna le exige al ente que se le entregue de un modo determinado, que no tenía interés ni la escolástica ni los griegos de que el ente natural se le entregara de esa manera. No tenía esas necesidades, no tenía esos complejos modernos. La época moderna sí. Adelante, por favor. Sí, bueno, básicamente los fenómenos están compuestos por los existencialismos del ente, ¿no? Es lo que quiere decir, asumiendo que según el acceso a él, tiene relación con los entes respectivos. O sea, es como las formas en que el mismo ente empieza a comprender, y no sé qué tan acertado sea el comentario en eso de que los fenómenos y su comprensión de ellos tiene que ver mucho con el estado abierto del ente. Cuando dices el estado abierto del ente, esto del ente es del Dasein. Sí. Sí, o sea, miren, eso es bien importante porque el estado de abierto del Dasein no es un estado de abierto en abstracto. Por eso insisto en el estado de abierto cada vez. No tipo moderno kantiano. El sujeto es un sujeto ya individuo, hecho siempre, y por lo tanto siempre conoce pues bien, ¿verdad? No, o sea, el estado de abierto es un estado de abierto siempre en el modo como es y como está siendo cada vez. Y en ese modo como el estado de abierto está siendo cada vez, en ese modo el ente que está investigando pues se le está entregando, ¿verdad? Me voy a permitir poner otro ejemplo. Hay un tema bien importante, que ya trataremos cuando lleguemos ahí sobre este tema del estado de abierto, pero es el siguiente, miren. Ya lo he comentado, pero viene aquí muy al caso. Yo voy a hablar de la experiencia que tenemos allá en filosofía, en el doctorado, pues, que yo lo he coordinado una vez y una segunda vez, etc. Conozco muy bien la dinámica de la incorporación y de los procesos de investigación de los estudiantes sobre sus temas. Yo estoy convencido que cuando una tesis de un estudiante en el doctorado no funciona, no sale, el estudiante no avanza, no es ni porque no quiera, perdónenme las expresiones, ni porque sea flojo, ni porque nomás vino por la beca, ni porque no puede. No es por eso. Es porque el estado de abierto está siendo cada vez. ¿Verdad? Claro, uno entra con muchas ganas al programa. Y entonces la chica, me acuerdo, a los 6 meses de haber entrado al programa se entera que está embarazada. Hombre, ni modo que vaya a entrarle al doctorado, está embarazada del mismo modo, como si fuera un ente abstracto, ¿verdad? Total, el embarazo no es mío, lo traigo por un lado, o sea, no pasa nada. O sea, no le cambia la vida completamente con eso, ¿verdad? Entonces, ese estado de abierto no es en abstracto, es el estado de abierto cada vez. O la otra, por poner casos, o sea, de pronto nos agarra la pandemia y entonces hay que seguir con las tesis, pero encerrados cada quien en su casa. Hay gente a la que eso se le da bien, pero otros necesitan a los otros. Están con los demás. ¿Ven? Entonces, ese estado de abierto es fundamental y el ente se entrega cada vez según el modo de acceso a él. Entonces, si yo al año y medio, pues tengo alguna situación, una cosa que es muy común también, perdónenme si me salgo pues de pronto me resbalo pues, pero una cosa que es también muy común en el doctorado, ya estoy hablando de allá,
es que haya crisis de pareja. Si tienen pareja, va a haber crisis. Van a terminar unos divorciándose y otros pues hay medio sí, medio no. Hombre, ni modo que uno le esté diciendo, a ver, pero te lees a Heidegger y bien, por favor, a mí me vale. No me vale. Bueno, yo creo que eso lo he entendido hasta con así. Claro, porque entonces con así dice, a ver, una vez que termine tu último semestre, tienes 12 meses todavía para terminar tu trabajo. No sé, aquí, allá es así. Y todavía, y si no lo terminas y no haces tu tesis, no te preocupes, no te vamos a meter a la cárcel, no te vamos a ir a cobrar la beca. Ténganlo eso ustedes clarito también, ¿Sí? No te vamos a ir a meter a la cárcel a cobrar la beca, que nos la regreses. No. O sea, yo creo que hasta el propio CONACYT entiende que es mejor haber estudiado un doctorado, aunque en el último trecho uno no haya podido hacer la tesis en los tiempos, a que no haya doctorados. ¿Ven? Entonces, este asunto del estado de abierto no es nunca un estado de abierto en abstracto, sino es como es cada vez. Y como es cada vez, entonces, en ese modo que es solicitado el ente, en ese modo en que es solicitado el ente se entrega cada vez. ¿Verdad? Bueno, vean la frase otra vez. Ahora bien, el ente puede mostrarse desde sí mismo de diversas maneras, cada vez según la forma de acceso a él. Cada vez. Sigo. Se da incluso la posibilidad de que el ente se muestre como lo que él no es en sí mismo. En este mostrarse, el ente parece, fíjense las comillas, los puntos suspensivos, etc. Semejante mostrarse lo llamamos parecer. Y así también en griego la expresión phainommenon, fenómeno, fíjense cómo aquí ya no tiene comillas, fenómeno, tiene la significación de lo que parece, lo aparente, la apariencia. Phainommenon agathon, por ejemplo, agathos es bien, phainommenon agathon quiere decir un bien que parece tal, pero en realidad no es lo que pretende ser. A ver, aquí la idea es, dado que las cosas fundamentalmente se muestran, dado que lo que es fundamentalmente está mostrándose, por eso puede suceder que se muestre como algo que no es. O sea, mostrarse como lo que es y mostrarse como lo que no es, no están al mismo nivel ontológico, es lo que quiero decir. Sino porque radicalmente lo que está mostrándose está justamente mostrándose en su ser, por eso puede también mostrarse como algo que no es. ¿De acuerdo? Y otra vez, el mostrarse y el no mostrarse no están al mismo nivel ontológico. El no mostrarse realmente tiene como condición de posibilidad el mostrarse de lo que es radical. Porque está mostrándose radicalmente, por eso es que también puede mostrarse como algo que no es. ¿Ok? Bueno, yo siempre creo que nuestro trabajo de investigadores tiene que ver en remontar justamente la apariencia, en descartar, digamos, cuando uno agarra un tema de investigación, uno sí tiene claro qué es lo que no quiere investigar.
¿verdad? Pero no tiene claro que sí. Y entonces hay que ir palomeando y descartando lo que uno no quiere investigar para que vaya mostrándose lo que sí quiere uno. ¿Ok? Vuelvo ahí al texto entonces. Dice así. Para la ulterior comprensión del concepto de fenómeno, para todo lo que va a venir, es de fundamental importancia ver cómo lo nombrado en las dos significaciones de phenomenon, fenómeno igual a lo que se muestra y fenómeno igual a apariencia, tiene por su estructura misma interna coherencia. Tan solo en la medida en que algo, conforme a su sentido mismo, pretende mostrarse, es decir, ser fenómeno, puede mostrarse como algo que él no es. Puede tan solo parecer. Lo que ya decía, dado que lo radical de lo que es el estarse mostrando, por eso puede mostrarse como algo que no es. Sigo. En la significación phenomenon, apariencia se encuentra ya incluida en la significación originaria, fenómeno igual a lo patente, como fundante de aquella. En nuestra terminología asignamos el término fenómeno a la significación positiva y originaria de fenómeno y distinguimos fenómeno de apariencia como la modificación privativa de fenómeno. En todo caso, lo que quiero rescatar ahorita es el sentido radical de fenómeno como lo que se está mostrando. Ese es el sentido radical de fenómeno, de mostrarse lo que se está mostrando, y cómo el concepto de fenómeno como apariencia tiene su fundamento en el concepto de fenómeno como mostrarse. ¿Sí? Es la misma idea. Hay apariencias, presentaciones de cosas como lo que no son, porque fundamentalmente las cosas, los entes, están mostrándose, aunque sea en este caso justo por lo que no son. ¿Verdad? Ok. Dice, pero lo que ambos términos expresan no tiene por lo pronto absolutamente nada que ver con lo que en alemán se dice fenómeno, en el sentido de manifestación. Y luego termina ahí con otra nota. Bueno, a nosotros lo que nos interesa del concepto de fenómeno es esto que acabamos de decir. ¿Verdad? Esto que acabamos de decir. De fenómeno en tanto su sentido radical como mostrarse, y otra vez subrayo, y no preguntamos desde dónde se muestra ni para quién se muestra, sino el mostrarse mismo. ¿Ok? Y dado que este mostrarse mismo de lo que está siendo puede mostrarse como lo que no es, entonces también juega ahí el concepto de fenómeno como apariencia. Pero la apariencia, repito, la apariencia no está en el mismo nivel en el mismo nivel ontológico que fenómeno. Es fenómeno y apariencia. ¿Ok? Doctor, ¿y aquí qué papel juega los prejuicios? Lo ha comentado varias veces. ¿Es ese prejuicio el que no deja ver al fenómeno en ese nivel ontológico?
O me estoy saliendo demasiado. A ver, eso es muy importante, muchas gracias. Eso es muy importante. Vamos a ver en el parágrafo 9 y en el parágrafo 12 y luego en el 14, pero hay que decirlo de una vez que el Dasein, hay que decirlo de una vez, el Dasein es un ente que conforma una estructura con el mundo. ¿Ok? No hay Dasein sin mundo. El Dasein es un ente que está siempre en el mundo. Y ese mundo es el mundo que es cada vez. Otra vez. ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta es a tu pregunta, sí. O sea, este estarse mostrando tanto del fenómeno como de la apariencia es un estarse mostrando del fenómeno y de la apariencia en el Dasein, que es siempre un ser en el mundo. Por lo tanto, en presupuestos, en prejuicios, etcétera, etcétera. Y esto me interesa subrayarlo porque la ilustración, Kant especialmente, Rousseau, la ilustración en general, le pusieron un tachezote grandote a los prejuicios. Heidegger lo que ha hecho es rescatar la potencia que tienen los prejuicios. Los prejuicios no son negativos. Tan no son negativos que no hay modo de nosotros de estar en el mundo más que, pues, prejuiciosamente. Digamos siempre con presuposiciones. No es un defecto, no es un estorbo el prejuicio. Al contrario, es nuestra condición finita de Dasein. ¿Ya? La investigación lo que hace, a mí me parece, cualquier investigación lo que va haciendo en el camino es aclararnos nuestros propios prejuicios. La pregunta que tengo es en relación a lo que comenta el ser en el mundo. El ser en el mundo como pertenencia de, porque entiendo que en un primer momento sería el Dasein, pero entonces el ser en el mundo sería en relación a... Es que fíjate que eso es bien interesante, muchas gracias. No hay Dasein sin mundo, no hay mundo sin Dasein. Por lo tanto, volvemos a un concepto que ya nos apareció. No es que el Dasein sea un ente y el mundo es otro ente y se relacionan. No. Dado que mundo es no lo que hay, sino el orden que tiene lo que hay. Y en ese orden que tiene lo que hay, precisamente el Dasein tiene también su lugar, vamos a decir así, ¿verdad? El Dasein es un ser en el mundo. El Dasein es un ente, me corrijo ahí, el Dasein es un ente cuya existencia consiste ser en el mundo. Justamente eso es lo que nos va a ayudar para distinguir que Dasein no es individuo, no es sujeto, sino que Dasein es un ente en el mundo, y entendido mundo como la respectividad de lo que hay. O sea, no hay nunca un ente que pueda ser, digamos, sin mundo. Miren, esta botella está sobre la mesa y esta mesa está sobre el piso y este piso es del salón y el salón es de este edificio y este edificio es de la universidad y la universidad es de este estado y este estado es de este país y este país es de este planeta y este planeta es de este... Ese es el mundo. Y el Dasein es un ente que estructuralmente es mundanal, ¿verdad? En resumen, el Dasein es óntico al mundo, ¿no? ¿Cómo? En resumen, el ente o el Dasein es óntico al mundo. Sí, o sea,
Es un ente es un ente que ahí todas las palabras son importantes. El Dasein es un ente que es del mundo. Es más, fíjense, ahí digamos subrayando, hay mundo antes de que ese Dasein, que es cada vez cada cual, se haya incorporado a él. Literalmente, o sea, hay un vocabulario ahí que dice, cuando yo llegué a este mundo, claro, o sea, no llegaste tú y se hizo el mundo, sino tú te incorporaste al mundo. Y claro, cuando tú te incorporaste al mundo, el mundo ya no fue como era antes. Estamos hablando de tu papá y tu mamá y tus abuelitos, o sea, no del universo, ¿verdad? Ya no fue como era antes y ya no va a ser como era antes. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante. Por eso tu observación era muy pertinente desde ahora. Pero entonces, siguiendo esa parte, ahí cómo entra este elemento de que sin Dasein tampoco hay mundo. O sea, se refiere al mundo ¿cómo? Es decir, Sí. Sí. A ver, eso está muy bien, muchas gracias. A ver, miren, la tesis fuerte de Heidegger es que lo vamos a ver en estos párrafos que ya dije, pero hay que decirlo ahorita de una vez. O sea, la tesis fuerte de Heidegger es que el ser del ente, que es el Dasein, pende de su propia existencia. Ya lo dijimos, ¿no? Eso lo hemos estado diciendo. O sea, el ser del Dasein, que es el ser del ente, que es el Dasein, la existencia del ente, que es el Dasein, pende del mismo Dasein. ¿Verdad? Ok, Heidegger va a decir más adelante que el ser de los entes que no son el Dasein, el ser de los entes que no son el Dasein, pende también del Dasein. ¿Ok? Sí. Esta cosa es un paraguas. El ser paraguas de este ente no depende del paraguas, sino depende del Dasein. Yo prefiero usar la expresión porque Heidegger también, digamos, el ser de este ente pende del ser del Dasein. ¿Por qué hay paraguas? Pues porque este ente necesita paraguas. Si no, este ente no necesitara este ente, no habría paraguas. La tesis de Heidegger es que el ser del ente, que es él, pende de su propia existencia, y que el ser de los entes que no son Dasein pende también de la comprensión del Dasein. Esa es la tesis fuerte de Heidegger. Por lo tanto, la estructura del mundo, la estructura del ser del mundo, termina pendiendo del propio ser del Dasein. ¿Ok? Vamos a poner ejemplos, digamos, extremos. Un día no habrá seres humanos en este planeta. No habrá. Por lo tanto, no habrá mundo. Bueno, lo que pasa es que en realidad tampoco podemos decir que habrá. ¿Me explico? O sea, un día que no haya seres humanos, no habrá mundo. No habrá sonidos, no habrá olores, no habrá colores. No habrá todo eso que nosotros hacemos y que pensamos que es, a ver, no habrá piedras, no que no haya esos entes que, pero es que el ser del ente que se llama piedra pende del Dasein. No que no haya piedras, claro, pero es que esas piedras ahora pertenecen al mundo del Dasein. Cuando no haya Dasein, pues tampoco habrá mundo.
es entonces como la teoría del constructivismo, de que son construcciones que se van creando un poco por ahí. Sí. En principio sí. Claro, si Heidegger nos escuchara, nos pelaba, ¿verdad? Pero, a ver, sí pero en el sentido siguiente. En el sentido de que no son, en este plano en el que estamos ahorita, no son construcciones hechas a voluntad, sino que esta estructura pende del ser mismo del Dasein, ¿verdad? O sea, ahora sí que es una construcción ontológica. Justo por eso no es construcción. No es construcción, porque es, digamos, el ser radical de este ente que es el Dasein, que tiene que ver con que existe estructuralmente en el mundo, como una sola totalidad. Dentro de esa totalidad, en teoría estaríamos hablando de dos mundos, ¿no? El aquel que es aparente y aquel que se muestra a sí mismo por la misma relación respectiva de los entes y su Dasein, creo yo. Vamos a decir que, en sentido óntico sí, en sentido ontológico no, porque la apariencia tiene su fundamento en el mostrarse. ¿Ya? O sea, en sentido óntico, empírico, podemos seguir hablando de construcción de varios mundos, hay muchos mundos, pero en sentido ontológico, no hay más que la estructura mundanal del Dasein. Claro, en términos históricos, en términos culturales, no es lo mismo la estructura mundanal de alguien que vive en México que la estructura mundanal de alguien que vive en Senegal. Y no nos vayamos tan lejos, o sea, no es lo mismo la estructura mundanal de alguien que hace un doctorado en Derecho que la estructura mundanal de alguien que hace un doctorado en Economía o en Filosofía. Es que literalmente vemos el mundo de manera distinta, de manera diferente, ¿verdad? Sí. Pero es el mismo mundo ontológicamente. Por eso, digamos, esto es como lo que convence a uno de que Heidegger efectivamente ha podido hacer una ontología fundamental que remonta a los constructivismos empíricos y que se trate de quien sea el ente que es cada vez el Dasein, tendrá cada vez su propia estructura mundana. Bueno, tengo la percepción de que desde la escuela moderna se le llamaría subjetividad a esto que se está planteando, y considero en aspectos metodológicos que es mucho más complicado una aplicación ontológica que una aplicación subjetiva, porque en teoría lo subjetivo caería en lo empírico, con base en lo que está diciendo. Entonces, no es restarle validez a una u otra escuela, sino las formas, perdona la expresión moderna de conceptualizarla, este mundo, pues sí es como deriva de ello pues muchas interpretaciones del mundo, o en otras palabras, la construcción de otros mundos. Aquí estamos hablando de un mundo con valor óntico y ontológico, con la actividad del ente en su cada cual y en su cada vez. Así es, Okay. así es. O sea, y ahí hay que subrayar, no podemos estar en contra de todas estas categorías modernas. Lo único que se está diciendo aquí, lo que está diciendo Heidegger, lo que Heidegger ha podido demostrar, es que esas categorías modernas no son suficientemente radicales, aunque los modernos creyeran que sí, ¿verdad? Ese es el punto, que no son suficientemente radicales. Ok, bueno, vamos a dejar ahí lo relativo a fenómeno. Si a ustedes les interesa, se pueden echar todos los otros párrafos de ese apartado A. Y vamos a ir a logos, ¿ok? Vamos a ir a logos. Hay muchas ideas ahí que, pues, me encantaría, pero vamos a ir a logos mejor.
¿Ok? Inciso B. ¿Qué página es? 41, gracias. Ok, miren. Voy a hacer lo mismo. Ahora sí, voy a leer el primer párrafo de corrido, y ahí del inciso B, de corrido. Y luego en una segunda lectura me voy deteniendo. ¿De acuerdo? Dice así. El concepto de logos tiene en Platón y en Aristóteles tal multiplicidad de sentidos que las significaciones tienden a separarse las unas de las otras sin la orientación positiva de una significación fundamental. Pero en realidad esto es solo una apariencia que habrá de mantenerse mientras la interpretación no logre captar adecuadamente el significado fundamental en su contenido primario. Si afirmamos que logos significa fundamentalmente decir, rede en alemán, esta traducción literal solo cobrará plena validez en virtud de la determinación de lo que significa el decir mismo. La historia ulterior de la significación de la palabra logos y sobre todo las múltiples y arbitrarias interpretaciones de la filosofía posterior encubren constantemente la genuina significación del decir, que es suficientemente palmaria. Logos, aquí está con mayúsculas, en todas las otras estaba con minúsculas. Logos se traduce, fíjense cómo tiene comillas. Logos se traduce, y esto significa siempre se interpreta como razón, juicio, concepto, definición, fundamento, relación. Pero, ¿cómo puede modificarse tanto el decir que logos signifique todo lo enumerado y todavía dentro del uso científico del lenguaje? Incluso cuando se comprende el logos en el sentido de enunciado y el enunciado en el sentido de juicio, esta traducción aparentemente legítima puede muy bien no dar en el significado fundamental, sobre todo si se concibe el juicio en el sentido de algunas de las teorías del juicio hoy en uso. Logos no significa, y en todo caso no significa primariamente juicio, sino con esta palabra, si con esta palabra se entiende un enlace o una toma de posición, aprobación o rechazo. ¿Ok? Voy a ir ahora solamente con algunas de las ideas. Entonces, la primera idea es que el concepto de logos tiene en Aristóteles y en Platón una multiplicidad de usos muy larga, muy grande, ¿verdad? Si yo no sé por qué seguimos diciendo que logos significa tratado, no sé. Esa es la primera manera de echar a perder el significado de logos. Logos no significa tratado, no es tratado. ¿Ok? Puede significar, pero en un sentido muy derivado. Ok. Dice ahí que, voy a más abajo, donde está con mayúsculas, dice, logos se traduce, y esto significa se interpreta, como razón, juicio, concepto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego va a decir más adelante que logos no significa, digamos,
fundamentalmente, otra vez, aquí estamos tratando de lograr el sentido fundamental de las cosas. Sí significa todo eso, razón, juicio, todo eso, pero fundamentalmente no. Y lo que hay que tratar de descubrir es el significado fundamental, ¿no? El sentido fundamental. Ok, voy al siguiente párrafo. Lo voy a leer otra vez corrido el párrafo y luego si ahí vuelvo sobre algunas de las ideas, porque aquí sí ya nos va a decir qué es lo que Heidegger entiende por logos. Miren, obviamente, como ya les decía, cuando este parágrafo 7, como se dijo en el protocolo, fue el parágrafo que a Husserl menos le gustó, porque Heidegger aquí elabora un concepto de fenómeno que no se parece al de su querido maestro. Y luego hay unos maestros necios que a fuerzas quieren que sus alumnos nomás hagan lo que ellos dicen. Pues no, cambien de maestro. O sea, si el profesor o director quiere que no, así no es la cosa. Bueno, con logos pasa lo mismo. Heidegger va no arbitrariamente, porque ya dijimos que conoce muy bien a los griegos, entonces Heidegger va a rescatar lo que a él le parece que es el concepto fundamental del logos. Voy al párrafo, dice así: en cuanto decir, logos significa tanto como delun, así como suena, delun. En cuanto decir, y hay que subrayar, en cuanto decir, porque logos tiene muchos significados, uno de ellos es decir. En cuanto decir, logos significa tanto como delun, significa lo mismo que significa delun, que es hacer patente aquello de lo que se habla en el decir. Ya nos puede sonar aquí la conexión con fenómeno, con fainómeno. Logos y delun significan hacer patente aquello de lo que se habla en el decir. Repito, hacer patente aquello de lo que se habla en el decir. Aristóteles ha explicitado más precisamente esta función del decir como un apophainestai, lo que ya nos apareció allá con fainómeno, como un apophainestai, así como se oye, apophainestai. El logos hace ver algo, phainestai, vale decir aquello de lo que se habla, y lo hace ver para el que lo dice, voz media, o correlativamente para los que hablan entre sí. A ver, voy a entretenerme de una vez en dos o tres cosas que quiero subrayar. Entonces, primero es, logos significa tanto como delun. Logos y delun significan lo mismo. ¿Y qué significa? Hacer patente aquello de lo que se habla. Miren, todos hemos tenido la experiencia que ya le entendimos al asunto. Ya nomás hay que decirlo. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Toda la vida, ¿No? Por eso me encanta el protocolo, porque, claro, ya le entendieron. Ok, dilo. ¿No? Ya le entendí. Ya. Tengo la intuición que ya le entendí. Ok, dilo. A ver, dilo. ¿No? Justamente eso es logos. O sea, el logos hace patente lo que se ha entendido. El logos saca a la luz lo que ya entendido. Pues sí, pero nomás por ti. O sea, a ver,
Ponlo enfrente. Dilo. ¿No? De hecho, mi afán de siempre hacer protocolos, en el fondo es esta, ¿verdad? Porque tiene que ver con su investigación. Ustedes están haciendo un montón de lecturas ahí y de pronto dicen, ya la tengo. Ok, a ver, escríbete 20 páginas sobre eso. Escríbete 10 páginas sobre eso. De modo que lo pongas, lo hagas patente, nos lo muestres a los demás. Los que no estamos investigando tu tema, ponlo sobre la mesa. Y una cosa muy importante, fíjense, por eso lo quiero subrayar de manera muy especial, dice, Aristóteles ha explicitado más precisamente esta función del decir como un apophainestai, y nos vuelve a aparecer la voz media, dice, el logos hace ver algo, phainestai, vale decir, aquello de lo que se habla. Y dice, y lo hace ver para el que lo dice en primer lugar. Yo les insisto hasta la saciedad que eso que ustedes ya entendieron de su investigación y lo tienen que escribir, escríbanlo en primer lugar para que ustedes le entiendan. No pretendan explicarle nada a nadie. Uno tiene que llevar a logos eso, pensando en uno, en entenderle uno, no en explicarle a los demás. Mi tesis va a cambiar el universo, tu tesis no va a cambiar nada. O sea, a ver, con que tú le entiendas al problema, con que tú seas capaz de llevar a logos esa intuición que tú tienes. Y fíjense lo que sigue. Entonces, el logos hace patente aquello de lo que se habla y lo hace ver para el que lo dice, o correlativamente para los que hablan entre sí. Por eso el logos es, miren, esto es genial, el logos es fundamentalmente diálogos. Diálogo. Dia significa a través de. El logos es fundamentalmente diálogos. Inclusive, fíjense, el experimento que hace San Agustín es el siguiente. Cuando yo hablo conmigo mismo, cuando yo me digo a mí mismo, a ver, Ponchito, a ver si ya lo entendiste. A ver, yo hablo conmigo mismo en tanto que otro. Sí. Cuando yo digo, ya lo entendí. O sea, ese es el primer diálogo es de uno con uno mismo. No hay logos que no sea diálogo. A mí siempre me ha parecido una cosa maravillosa, maravillosísima, estos coloquios de avances de investigación. ¿Por qué? Porque ahí tú vas a decir, ya te leyeron tus lectores, ¿no? Y si no te leyeron, no es bronca tuya. O sea, uno da por hecho que lo leyeron, y eso ya hace que haya diálogo, porque cuando yo voy a hablar de unas cosas que otros ya conocen. Es más, los propios compañeros que están ahí receptivos están espejeándome de alguna manera. ¿Ven? O sea, CONACYT por algún motivo dice, y tiene que haber coloquios, y tienen que presentar avances de investigación. ¿Para qué? Para que dialogues no nada más contigo mismo, que dialogues con otros. Entonces, el logos es, en primer lugar, hacer patente para uno mismo eso que uno ya ha entendido y que ahora hay que decir. Hay unos textos a los que yo vuelvo constantemente, de esas cosas que agarran uno como de lectura, son los diálogos de Platón. Yo los leo siempre, los estoy leyendo siempre. Es que Platón es genial para eso, para el tema del diálogo, de que la investigación es de diálogo. Y curiosamente, en el caso de los diálogos de Platón,
el diálogo se alarga ahí, el tema, y unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa y tal y tal y tal y tal. Y hay un punto en que dicen, bueno, ya parémosle por hoy, ya estamos muy cansados, ya hemos aclarado que no hemos aclarado nada, vámonos, ya mañana nos vemos. Porque, y yo eso lo subrayo mucho porque muchas veces pensamos que nuestras investigaciones, nuestros logos, nuestros diálogos, pues tienen que demostrar y llegar a una conclusión, no manchen, ya con que sean claras las tesis. O sea, quítense preocupaciones de andar demostrando nada. Ya con que esté clarito, bien dicho eso que vas a decir. ¿Ok? Entonces vuelvo al texto. Dice, el logos hace ver algo, vale decir, aquello de lo que se habla, y lo hace ver para el que lo dice, voz media, o correlativamente para los que hablan entre sí. Esto parece monólogo, parece que yo estoy alegue aquí y hable, pero todos los que somos maestros sabemos cómo se ven las caras y lo que a uno le regresa, ¿verdad? Sigo. El decir hace ver desde, apó, eso significa apó, hacer ver desde aquello mismo de que se habla. El decir, el logos, hace ver desde aquello mismo de lo que se habla. Otra vez voy a recurrir a este ejemplo. En todos los casos, me han mandado el protocolo y en todos los casos yo lo regreso con observaciones, con sugerencias, con correcciones, y tú otra vez me lo mandas y yo lo vuelvo a regresar y otra vez. Es que así es este asunto. Fíjense lo que dice: el decir hace ver desde aquello mismo de que se habla. O sea, no hay ningún texto grande que se haya escrito de una sentada. Ninguno, se los puedo asegurar. No hay ningún texto filosófico, literario, poético, jurídico que se haya escrito de una sola sentada. Esos textos que parecen bien transparentes y que están bien hechecitos requirieron horas y horas y horas y horas. Es más fácil, o sea, invierte más tiempo uno en la corrección del texto que en escribirlo. Uno se sienta y lo escribe y uno siente que le salió bien bonito, lo vuelve a leer 3 días después y encuentra faltas en la sintaxis, bueno, ni uno le entiende. ¿Por qué? Porque se requiere mucho trabajo ahí. A lo que estoy volviendo es que el decir hace ver desde aquello mismo de lo que se habla. Hay que estar en eso de lo que se está hablando para ver desde ahí qué se le puede sacar. Sigo. En el decir, apófansis, en la medida en que el decir es auténtico, ya hablaremos de esto luego, lo dicho debe extraerse de aquello de lo que se habla, de tal suerte que la comunicación hablante haga patente en lo dicho y así accesible al otro aquello de lo que se habla. Si uno está encima y encima de eso que está pensando y a volver a decirlo otra vez y intentarlo de nuevo, hay un momento en que es la investigación la que lo lleva a uno y no uno a la investigación. Pero eso requiere que uno ya le ha dedicado muchas horas, ¿verdad? Para que la investigación lo lleve a uno, primero tiene uno que dedicarle muchas horas a ese decir, intentarlo de una manera, intentarlo de otra manera, etcétera, etcétera. Yo les digo siempre que algunos de ustedes o todos ya tendrán la experiencia. Cuando a uno le publican un texto en una buena revista, que uno sabe que lo revisaron 2 árbitros que son duros, por eso anda uno ahí presumiendo, me publicaron un artículo en una revista y no sé qué, pues claro, o sea, eso fue ¿no? A mí nomás que me han tardado en publicar un artículo desde que lo mandé me lo aceptaron, fueron 3 años y medio.
3 años y medio. Bueno. No se agüitó durante todo ese tiempo. No se desanimó 3 años, 5 meses. Pues es que uno ya sabe que así funciona el Sí. negocio. Porque es negocio. Sí. O sea, yo ya sabía que ese artículo, que es en una muy buena revista, cuando salga, para cosas del SNI, y a mí me interesa que mi familia coma lo que diga el artículo, y si lo ven me tienen sin cuidado. Pero ay, si se va a tardar 3 años y medio en salir, no importa. Claro, o sea, me avisan, oiga, su artículo era 2018, no sé. Sí, ya está aprobado su artículo, miren, aquí están las correcciones, no sé qué. Va a salir en el número de enero de 2023. Híjole. Yo dije, pues yo ahí, que sí, ya está aprobado, ya, que salga cuando sea. Ya, asunto arreglado. Pero a lo que vuelvo es a que hay que estar así, hay que estar volviendo al texto. Y los frutos van a ver 3 años después, 4, los que sea. Pero ahorita es de estar sobre el texto. Ok, dice así. Esta es la estructura de logos en cuanto a apófansis. O si volvemos a la primera línea, la estructura de logos en tanto que de lun. O sea, el logos en tanto que de lun es tanto como hacer ver para uno mismo eso que uno de alguna manera ya ha comprendido. Y estoy usando comprensión en el sentido que la usamos aquí, ¿verdad? Entonces otra vez, llevar a logos lo que de alguna manera uno ya ha comprendido, pues esa precisamente es la tarea de la investigación y de logos en tanto que decir, porque digamos, el logos tiene muchas maneras de ser, también como el ser. Una de ellas es este decir, vamos a decir, científico, porque fíjense lo que dice la última línea, dice, no todo decir, no todo logos tiene este modo de patentizar que es propio del hacer ver mostrativo. La petición, por ejemplo, también patentiza, pero no patentiza mostrando. Cuando alguien hace una oración a Dios o a quien sea, o una petición a alguien, el logos, ahí hay un logos que también está, digamos, llevando al decir, pero de otro modo. La promesa, por ejemplo. La promesa es otro modo distinto al de la petición de logos, ¿verdad? Aquí, en este ámbito académico, lo que nosotros, digamos, estamos echando mano de logos para mostrarnos, para hacer que se muestren los fenómenos de los entes según el modo como queremos pedirle a ese ente, que es el objeto de nuestra investigación, que se muestre. ¿Verdad? Ok, bueno, ahí está. Voy al siguiente párrafo. Dice así: en su realización concreta, el decir, o sea, el logos, el hacer ver, eso que yo ya entendí, eso que estoy pensando, tiene el carácter de un hablar, de una comunicación vocal en palabras. El logos es foné, sonido, y más precisamente foné metafantasías, sonido de fantasías, sonido de fantasmas. Vamos a ver un poquito más adelante. Comunicación vocal en la que se deja ver algo. Sigo. Y tan solo porque la función de logos
en cuanto a apófasis, en cuanto a hacer ver algo, consiste en un hacer ver mostrativo de algo. El logos puede tener la forma estructural de la síntesis. A ver, dos cosas aquí. Primero, en este nivel estrictamente fenomenológico, y en esto Heidegger concuerda completamente con Husserl, el logos tiene una función no demostrativa. No demostrativa. En este nivel radical ontológico fenomenológico, el logos no es en primer lugar demostrativo, sino es meramente mostrativo, muestra eso que yo he entendido. ¿Verdad? El problema es que la época moderna hizo del logos demostrativo, deductivo, inductivo, el único modo de hacer ciencia. O sea, para la época moderna, la demostración deductiva, lógicamente bien hecha, como deben ser las demostraciones, es el único modo de hacer ciencia. Heidegger, en la estela de Husserl, lo que dicen es, está bien, o sea, eso no está mal, pero hay un modo anterior a la demostración que es la mera mostración del fenómeno para uno mismo. ¿Ok? Y por lo tanto, en este nivel, digamos, más que explicar, hay simplemente que describir. Describir. En este nivel radical, el método consiste en describir, y en describir las cosas tal como se me muestran y se me aparecen. Miren, esto lo subrayo también muchísimo porque estamos tan acostumbrados a que todo lo que escribimos tiene que ser demostrativo, que luego hay un montón de cosas que no se pueden demostrar, que son el fundamento de la demostración, pero claro, como no se pueden demostrar porque pertenecen a un ámbito más radical, no sabemos dónde colocarlas. Bueno, pues es que hay un logos, el logos radical y fundamental, que consiste simplemente en mostrarme, en mostrarnos el fundamento sobre el cual después se pueden hacer demostraciones, ¿verdad? O sea, la demostración no es lo más radical del logos. ¿Puede ejemplificarlo algo de su área, algo así, Sí. esta diferencia? Sí. Déjenme pensar algo que conecte con lo que... Bueno. Mostrar. A ver, esto mismo que hemos estado revisando que hace Heidegger aquí, estos párrafos, el epígrafe del principio, el parrafito que pone ahí al principio, lo que vimos del parágrafo 4, del Dasein, ahí no hay ninguna demostración de nada. Es solo la descripción de lo que a Heidegger le parece que es ontológicamente radical, ¿verdad? No hay de por medio ninguna demostración, de modo que, digamos, el ejemplo en el que todos podemos ver ahorita es como un muy buen ejemplo de fenomenología descriptiva, mostrativa, son precisamente estos textos, ¿verdad? Para no echar mano de otra cosa. Y claro, este ejercicio de remontar la demostración, como todas las cosas, requiere mucho ejercicio, requiere mucho trabajo, porque estamos acostumbrados, funcionamos con el presupuesto de que hay que demostrar.
funcionamos con el prejuicio de que hay que demostrar. Y entonces no estamos acostumbrados, no hemos hecho ejercicios suficientes de mera descripción fenomenológica. Pero de una descripción fenomenológica que no sea empírica, sino que conecte con, digamos, el ser de las cosas. Aquí, radicalmente, no hay demostración, pero cuando uno lee las cosas, digamos, podrá uno estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero no puede uno no asentir, sino a todo, y decir, pues, muchas de estas cosas Heidegger tiene razón. Solo digo, esto lo conecto tal vez como lo que pasó con la teoría de Einstein, ¿no? Que efectivamente es una teoría compleja que no se puede demostrar, pero está tan sustentada su base que hace uno suponer, Claro. Sería ese el caso, ¿verdad? Justamente Einstein lo que tuvo que romper, yo ahí sé nada, pero digamos, justamente Einstein, para poder hacer creíbles sus tesis sobre la relatividad general y la relatividad especial, justamente lo que Einstein tiene que hacer es remontar los ámbitos demostrativos de la física clásica de Newton. O sea, encontrar unos caminos que no fueran los vericuetos del modo como la física clásica que remontaba a Newton se podían demostrar. Tuvo que echar mano. Husserl y Einstein son contemporáneos. O sea, yo creo que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hay también un hartazgo de demostración. Hay oye, otra vez, no que esté mal la demostración. No. Pero para poder romper paradigmas, Claro. En caso de... Claro. Y sobre todo que Husserl, yo creo que Einstein también, Heidegger, van a mostrar que la demostración es posible sobre unos presupuestos que hay que evidenciar, explicitar, mostrar. Sí. Ese es el punto. Sí. Claro, las tesis nuestras, en este caso las de ustedes, no son tesis fenomenológicas, pero yo en todo caso les diría, pero tengan presente que todas esas cosas que ustedes van a tener que demostrar en sus trabajos tienen una base indemostrable. Claro. Porque esa solo puede mostrarse, solo puede llevarse a la mesa, indemostrable. Pero fíjense lo curioso, esa idea es de Aristóteles. De hecho, una de las cosas que yo pienso que en el derecho no ha permitido que se haga como ciencia nueva es esto, que perdimos la capacidad de mostrar el problema, porque en efecto todas las tesis las queremos hacer demostrables, al menos yo con mi tutora veíamos eso en la sesión, que primero uno tenía que identificar cuál era mi problema, procesal, dogmático o de muestreo. Luego, ya que es procesal, luego entonces sí tengo que mostrar todo eso que yo digo que genera el problema, y como usted bien dice, 3 capítulos y no nos emocionamos. Si Dios quiere y problemas, no creo que mi cerebro depa tanto, pero sí, o sea, está bien, ¿no? En una de esas sí. Contra ese alcance, Yo creo que sí. Yo sí estoy aquí por la plata, ¿no? Sí, bueno, y lo otro, ¿no? Nada trascendente, pero esta parte de mostrar el problema del derecho es lo que no nos ha permitido avanzar, y por eso tenemos un derecho sobreregulado. O sea, no hay que perder de vista que tenemos una taxonomía de más de 6.700 leyes. Estamos cayendo en el ridículo y en el absurdo. Y vemos las nuevas codificaciones que tiene todo que ver con mi tema, con el nuevo Código Procesal Familiar, y pues da risa. Porque bueno, me van a ayudar mucho a mostrar, o sea, sus equívocos me van a ayudar mucho a mí a mostrar, pero es precisamente eso lo que ya no nos permite hacer. Y si nosotros analizamos, por ejemplo, a García Márquez, que es uno de los grandes juristas,
él mostró mucho esos problemas porque lo toma, claro, de la escuela de Ferrari y una gran influencia, pero dejamos de hacer eso en el país. Por eso no la pasamos haciendo otras vaciladas, pero ahora en realidad no mostrar lo que sí son los problemas jurídicos, porque no hay una solución ni una cosa tajante que digas tú, ay, esto sí es o no, lo estamos solo percibiendo. Y casi todos los temas que están aquí son de eso, son de percepción. Creo que a todos entendemos. Y yo creo que en el caso muy específico del ámbito jurídico, la demostración todavía se la ha llevado a unos niveles de tecnificación que simplifican y son ridículos. O sea, a unos niveles de tecnificación que simplifican y son ridículos. Porque echando mano de los mismos pasos se puede demostrar A y se puede demostrar, fíjense una cosa, echando mano de los mismos pasos se puede demostrar A y no B, sino se puede demostrar no A. A esas ridiculeces hemos llegado en el ámbito jurídico. No solamente que echando mano de los mismos pasos técnicos para la demostración se demuestra A y B, sino que somos capaces de demostrar A y no A. Ese es el punto. Bueno, pues aquí el interés está otra vez en que nosotros reparemos en que hay un ámbito en el que no hay demostración, sino hay la mera mostración en el logos de lo fenoménico. Y por eso es bien importante desde el principio trabajar en estas cosas metodológicas que son las que van a condicionar el modo como se nos entregue ese asunto y ese problema que estamos tratando de que se nos entregue. De otro modo, corremos siempre el riesgo de terminar tratando falsos problemas o cosas que a nadie le interesan, ¿verdad? Ok, bueno, hay otras ideas sobre logos que quiero que redondeemos la próxima clase para luego ver cómo va a ir conectando cada vez más fenómeno con logos y cómo vamos a lograr elaborar ese concepto de fenomenología hermenéutica como comprensión, interpretación y aplicación, ¿verdad? Otra vez les agradezco muchísimo su esfuerzo, su atención, sus ganas por atender. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Qué pasó? Dice alguna cara que no debe haber hecho. ¿Perdón? Nos vemos, compañeros. Perdón. A veces. Sí, lo que decía es que el estado de abierto, no es que el estado de abierto, Perdón. sino que el estado de abierto que somos todos es un estado de abierto según las circunstancias de cada quien. Entonces no es más. Gracias a ti. Claro. Ya. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién puede tener, no sé, Buenas noches.